doctora Vivian. Ya estamos pasando un tantito. Mira. Y Patricio. ¿Usted me oye, Patricio? Hola. Doctor Patricio, ¿usted me oye? Sí, doctor. Ah, bien. ¿Cómo están ustedes, Diana y Patricio? Me imagino que ustedes son los que están inscritos al curso, al diplomado. Sí. Porque no podemos esperar mucho más tiempo. Ya tenemos... Hola, Patricio, ¿cómo está? Diana, ¿pudiera usted poner la cámara un momentito para verla? Si no es inconveniente. Hola, Diana, ¿qué tal está? Bien, yo tengo entendido que ustedes tienen formación médica previa, que ustedes son médicos graduados y que están tomando este diplomado, lo cual me va a facilitar mucho las cosas porque hay algunos conceptos que puedo dar por entendidos y vamos a enfocarnos. Es muchos los temas, si ustedes ven en la presentación, son muchos y es imposible que nadie dé detalladamente todos esos temas en una hora apenas. Ustedes tienen la información, todo su material escrito y lo que vamos a enfatizar las cosas que realmente son más engorrosas, menos documentadas y en todo lo que yo le puedo ayudar como infectólogo hace mucho tiempo para tocar algunos puntos que no son tan comunes y es sobre los cuales vamos a enfatizar. Lo demás vamos a navegar de acuerdo a sus conocimientos y a todo lo que yo le pueda aportar. Yo soy el doctor Fernando Díaz Misos. No sé si ustedes pueden ver la pizarra. ¿Pueden ver el pizarrón? Sí, doctor. Sí, doctor. Fernando Díaz Misos, ¿está bien? Yo soy cubano, soy infectólogo y especialista en medicina interna. He fungido como profesor durante mucho tiempo, incluso en mi país, aquí en los Estados Unidos. Me he dedicado mucho a la infectología como especialidad, como maestría y he coordinado el curso de maestría y estoy colaborando con la universidad que ustedes pertenecen en este curso. ¿Está bien? Una breve presentación para no ahondar mucho más. Vamos a ir al grano. Bien, si vamos aquí a la segunda, en esa, vemos que los temas que vamos a tratar, ya ustedes si quieren pueden quitar sus cámaras, siempre y cuando me escuchen, porque es muy bueno. Vamos a tratar temas como la pericarditis, miocarditis y endocarditis, o sea, inflamación de las tres capas del corazón, pero inflamación séptica. Por supuesto, ustedes tienen todo el conocimiento del mundo sobre pericarditis, miocarditis, endocarditis, las miocardiopatías de todo tipo. Nosotros vamos a tratar de adaptar esto a las entidades infecciosas fundamentalmente y eso, ¿cómo se llama? Revalorar, recapitular algunos conocimientos. ¿Está bien? Luego vamos a pasar al sistema nervioso y vamos a hablar de las meningitis bacterianas, víricas y encefalitis. No mucho que aportar, excepto que sí vamos a tratar algunas encefalitis típicas, algunas encefalitis en el estado de inmunodeficiencia, como la encefalitis que se presenta cuando tenemos células TSD4 positivas deficientes, y esto ocurre en algunas inmunodeficiencias, sobre todo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que después voy a hablar que el mismo término de inmunodeficiencia es un error, realmente es un símbolo de disinmunoregulación y vamos a hablar un poquito, recapitular la presentación de antígenos y la formación de linfoquina y la respuesta. ¿Está bien? Para poder estudiar algunas meningitis bacterianas, vamos a hablar fundamentalmente del meningococo. Ustedes conocen la Neisseria meningitidis. En cuanto a las encefalitis víricas, vamos a enfatizar las encefalitis víricas por citomegalovirus, las encefalitis víricas herpéticas, que son un terrible peligro y una terrible arma contra la vida de los pacientes, fundamentalmente inmunodeprimidos, y vamos a ver cómo algunos agentes infecciosos se comportan de una manera en algunos y de otra en otros pacientes.
cómo un mismo virus, una misma bacteria puede causar una enfermedad en los pacientes inmunocompetentes y otra absolutamente distinta en los pacientes inmunocomprometidos, pareciendo entidades distintas, como algunos de los agentes infecciosos comunes que ustedes conocen producen síndromes terribles y abigarrados en el paciente inmunocomprometido. Bien, en ese caso vamos a hablar de algunas meningitis, vamos a hablar de las encefalitis, y en encefalitis vamos a hacer la salvedad, absceso cerebral y encefalitis por algunos, o sea, el toxoplasma gondii, la neurotoxoplasmosis, no es bacteriana ni viral, es protozoaria, pero cómo se presenta y como una entidad a temer y un diagnóstico diferencial de los síndromes que ocupan espacio dentro del sistema nervioso central. Después vamos a hablar de los abscesos, muy por encima, como ustedes conocen. Vamos a hablar de la enfermedad por arañazo de gatos. Y voy a hablar de la enfermedad por arañazo de gatos de los pacientes inmunocompetentes y de la geomatosis basilar en el paciente inmunocomprometido, porque es el mismo germen. La antigua Rochalimea genserae y ahora la Bartonella genserae. Vamos a hablar de algunos síndromes mononucleóticos. Ya vamos a tocarlo dentro de las encefalitis y como enfermedades sistémicas. Y luego vamos a hacer un breve recorrido, si nos da tiempo, por fiebres hemorrágicas. De cualquier forma, yo les prometo que vamos a hacer un resumen rápido y ameno sobre las fiebres hemorrágicas, aunque no las tengo en diapositivas. No sé si nos va a dar el tiempo. ¿Está bien? Entonces, si eso les complace, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos las inflamaciones del corazón. Bien, todos conocemos de que el corazón dentro de sus capas tiene externo el epicardio, fundamentalmente el pericardio con sus ramas visceral y parietal, inflamación pericarditis. La pericarditis de diversas etiologías. Vamos a enfocar sobre las causas sépticas de pericarditis. En cuanto al cuadro clínico, no difiere mucho de las demás pericarditis, solo que tener en cuenta de que la entidad que es más común o la entidad que tenemos que tener en cuenta siempre en el caso de una pericarditis infecciosa es la tuberculosis, no olvidarla. Y en nuestro medio, o el medio latinoamericano, que ustedes se presentan, la tuberculosis sigue siendo un flagelo, sigue aumentando la incidencia y no podemos olvidarla. Bien, vamos a hablar de las miocardiopatías, las miocarditis, fundamentalmente las sépticas en general, cuyo cuadro puede producir, o sea, puede ser secundario un trastorno sistémico. Ustedes saben bien que en la reciente epidemia del COVID-19 tuvimos casos de miocarditis, no solamente el cuadro respiratorio. ¿Por qué? Porque la enfermedad produce linfoquinas y puede tener como blanco, además, la respuesta autoinmune puede tener como blanco los sacos alveolares y el intersticio de los pulmones, produciendo su trastorno respiratorio y también las células miocárdicas. Miocarditis secundaria a tratamiento, miocarditis secundaria propio virus por acción directa y miocarditis secundaria a la respuesta inmunitaria. ¿Está bien? Y las endocarditis, en las cuales vamos a detenernos un tanto, porque las endocarditis, la endocarditis séptica es un cuadro que tiene que ser reconocido por ustedes. La endocarditis bacteriana tiene que ser reconocido. Hay un cuadro muy abigarrado que es fácilmente tarjeteable por parte del profesional. Y es muy conveniente a tiempo hacerlo, porque las consecuencias después de la destrucción valvular y de los músculos papilares pueden ser desastrosas. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, esto es un repaso de anatomía. Ustedes me perdonan porque yo no sabía la naturaleza de mis alumnos. Sé que son médicos y les puede parecer un poco trivial lo que estoy diciendo. De todas maneras, vamos a recordarlo, ¿bien? Nosotros tenemos las cavidades, el pericardio, la membrana que envuelve el corazón, una capa visceral y una capa parietal. Sabemos que en el medio de estas dos capas tenemos una cavidad virtual donde tenemos cierto líquido pericárdico que permite atenuar la fricción en el ciclo cardíaco de sístoles y diástoles. Muy bien, bien. Y que debajo tenemos el músculo propio del corazón, que es el miocardio, y luego tenemos el endocardio. Muy interesante, porque el endocardio comprende
el tejido de las válvulas, tanto las válvulas sigmoidea, aórtica, pulmonares, como las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la válvula mitral. Además de las cuerdas tendinosas, además de los músculos papilares. Bueno, los músculos papilares realmente son parte del miocardio. ¿Está bien? Ahora, cualquiera de estas tres capas puede ser sujeta a procesos inflamatorios. En el término de una pancarditis o aislada podemos tener una miocarditis en el curso de una miocardiopatía, infecciosa o no, una pericarditis infecciosa o no y una endocarditis infecciosa o no. Vamos a puntualizar bien. En cuanto a la pericarditis, había dicho de que tenía distintos tipos de causas. Tenemos enfermedades virales, fundamentalmente virales respiratorios, que pueden dar por un trastorno inmune a la pericarditis. Tenemos pericarditis incluso después del infarto miocárdico, o sea, la pericarditis epistenocárdica que acompaña el infarto y la pericarditis tardía, que en la fase de respuesta inmune a la respuesta. Pero nos interesan las pericarditis infecciosas. Infecciosa post afección del sistema respiratorio fundamentalmente, y las pericarditis, muchas veces idiopáticas, infecciosas, que se autorregulan y terminan, y la pericarditis tuberculosa. De cualquier forma, uno en un cuadro de pericarditis, en una persona activa dentro de nuestro medio, debe recordarle que el diagnóstico de tuberculosis, la prueba de tuberculina y el resto de las pruebas debe ser realizado incluso con una radiografía absolutamente negativa. ¿Cómo reconocer una pericarditis? Ustedes saben que es el dolor opresivo súbito en el pecho que se alivia cuando el paciente adopta una posición inclinada hacia adelante, tendiendo a la plegaria musulmana o plegaria maometana, porque remeda la pose en la adoración que hacen los musulmanes, y el peso del corazón hace que se alivie la compresión del pericardio. Generalmente este tipo de pericarditis, la pericarditis tuberculosa, tiene que ver con una respuesta fibrosa y puede hacerse crónica, subaguda crónica, por lo cual hay que tenerlo en cuenta. El desastre de las pericarditis son cuando son restrictivas, es decir, cuando impiden el movimiento del corazón, y cuando las pericarditis se acompañan de un derrame pericárdico, y en ese caso ese derrame puede dar un taponamiento cardíaco. Bueno, yo recuerdo que a mis alumnos, cuando yo les trataba de explicar el taponamiento cardíaco, y esto ustedes lo saben tan bien como yo, tal vez mejor, yo le ponía el mango de un esfigmomanómetro y le decía que pensaran de que la capa interna del esfigmomanómetro era la capa visceral del pericardio, y aquí estaba la parietal. Mi mano se mandaría al corazón y yo lo haría bombear. O sea, yo le pedía a uno de mis alumnos que abriera y cerrara la mano, yo le aplicaba el pericardio y le decía, bueno, y ahora va a haber algo que se va a ocupar dentro de las dos ramas, y en ese momento me ponía a insuflar. Cuando yo insuflaba, el alumno que estaba haciendo esto empezaba a luchar contra el aire, y yo decía, esto mismo pasa con el líquido en medio de las dos capas. Me dio un error porque, por supuesto, esto está diseñado para que esto pase. Y llegaba el momento que se inflaba el medio, lo mismo que pasa cuando tenemos una ocupación por el líquido dentro de un derrame pericárdico inflamatorio, y se hace imposible que la mano se mueva. Lo mismo pasa con el miocardio. Hacemos imposible el bombeo, hacemos imposible una sístole y una diástole, sobre todo un relleno diastólico efectivo, para que hubiera una sístole efectiva. Eso se traduce en un arresto cardiovascular y posibilidad de muerte. Por supuesto, ¿cómo reconocemos la pericarditis? Tenemos el dolor típico, tenemos la postura con que aliviamos el dolor. Bien, tenemos, cuando estamos desarrollando el taponamiento cardíaco, que el relleno por parte de la cava superior e inferior se ve impedido por la ausencia de una diástole efectiva, y por lo tanto va a haber una regurgitación, un aumento de la presión venosa, que en el examen físico podemos notarla con la protrusión de las yugulares, que se hace venoso, que se hace visible, que se hace patente. Y la tensión arterial, por supuesto, si no hay sístole, no hay gasto, si no hay gasto, no hay presión arterial. Por lo tanto, el síndrome de dolor en el pecho, un latido no perceptible, desaparición de los ruidos o desaparición en fluoroscopía o en
ecocardiografía del movimiento cardíaco. La eco, por supuesto, permite ver muchas más cosas, permite ver el derrame y sería un diagnóstico de certeza. Pero si en ese momento no lo tenemos, podemos tener que la ingurgitación venosa, disminución de la tensión arterial y aumento de la presión venosa, que es visible a partir de la ingurgitación yugular, es diagnóstico, una tríada de, ¿cómo se llama? Taponamiento cardíaco y requiere un tratamiento de urgencia para salvar la vida. Bien, teniendo esto en cuenta y las capas, vamos a hacer otro poquito pasando a la otra. Bien, aquí tenemos la pericarditis, donde dice que las capas del pericardio se inflaman, causando dolor en el pecho, los síntomas de dolor en el pecho, falta de aire, fiebre en el caso de la pericarditis infecciosa, muy frecuente, o en el caso de la pericarditis inmunológica, ¿veis? Tanto espitinocárdica, síndrome de Dressler y todas estas que ustedes conocen mejor que yo. Dentro de las causas de pericarditis, como bien dice la diapositiva, muchas veces no están determinadas. Muchas veces tenemos la pericarditis. Les puedo decir que el 84% de las pericarditis cursan clínicamente, abortan clínicamente y no sabemos nunca la causa de la pericarditis. Ya hablé de la posibilidad de causas infecciosas y de cómo reconocer el cuadro con el examen físico y con el interrogatorio. Cómo sospechar ante una pericarditis de causas infecciosas. Cómo, independientemente de que la causa de la pericarditis pueda ser no diagnosticable en un gran número de casos, pero lo que no es imperdonable es que un médico de países en desarrollo y de Latinoamérica no piense en tuberculosis cuando enfrenta una pericarditis en un adulto joven. Muy bien, así pasamos a la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Le estaba hablando de las miocarditis y quiero detenerme en la miocardiopatía inducida por el virus SARS-CoV, que es el virus de como ustedes saben, de la COVID infecciosa. Bien. Esto tiene ciertas particularidades porque vimos muchos casos de miocardiopatía en el curso de la epidemia de la COVID. Muy bien. En esta caso tenemos que, por ejemplo, el virus SARS-CoV tiene un componente respiratorio, como ustedes saben cuál es el receptor del virus, cómo actúa dentro del intestino, fundamentalmente cómo produce una neumonitis intersticial mixta, además, porque tiene un componente alveolar. Bien, pero este componente respiratorio tiene una respuesta inmune. Esta es una de las formas de interpretarlo. La respuesta contra el virus o el SARS-CoV-2 tiene como blanco también las células miocárdicas, o sea, comparten un mismo receptor. Se conocen también de la posibilidad. Y este receptor produce una inflamación con una miocardiopatía dilatada aguda. O sea, tenemos un caso de miocardiopatía dilatada con todas las características. Usted conoce la miocardiopatía, pero aguda. Tenemos en la elevación del STT dentro, cuando hacemos un electrocardiograma, los trastornos del ritmo, podemos tener arritmias súbitas y muchos de los casos de muerte con la COVID-19 no se debieron tanto al trastorno respiratorio, sino a respuesta sistémica exagerada y muchos casos por miocardiopatía. Haciendo esa salvedad, pasamos a la capa más interna del corazón. La siguiente. Y vamos a hablar de las endocarditis. Fundamentalmente de las endocarditis infecciosas. Bien, la inflamación infecciosa del endocardio, lo terrible es que produce inflamación de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas y destrucción por émbolos sépticos de las válvulas, fundamentalmente la sigmoidea aórtica y pulmonar, aunque puede ser extensiva a las auriculoventriculares. ¿Qué pasa? La destrucción de una válvula va a producir una insuficiencia valvular con un reflujo anómalo, y cuando existe un reflujo anómalo, además de un retroceso durante la síntole, podemos tener doble soplo, o sea, la aparición súbita de un soplo en el curso de un síndrome febril prolongado siempre debe alertar de la posibilidad de endocarditis infecciosa. El cuadro es más abigarrado, pero recuerden, fiebre con soplo que no existía antes,
examen físico completo buscando foco séptico primario que puede aparecer o no como causa de la endocarditis, en este caso infecciosa, y palpar ese abdomen, porque la tercera parte de la tríada es la esplenomegalia. Cuando ustedes tengan fiebre prolongada, esplenomegalia y un soplo que está variando de intensidad, si existía antes, o un soplo de reciente aparición, puede poner el cuño de que la endocarditis infecciosa es una entidad. Yo les voy a dejar sobre las causas más comunes. El tratamiento no es algo que ustedes estén renuentes a él. Recuerden una cosa, en la época de Internet, ustedes siempre pueden revisar tratamiento de enfermedades subagudas o crónicas que cambia constantemente y tenemos nuevos medicamentos, incluso nuevos medicamentos de los cuales vamos a hablar después, para entidades sépticas. Lo que sí es imperdonable es no llegar al diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico, no sabemos qué tratar y vamos a dar palos de ciego. Por eso es que yo enfatizo con mis alumnos, el tratamiento es revisable, incluso por los médicos especialistas, y es obligatoriamente revisable. Muy bien. Ahora, el método científico, el interrogatorio y llegar al diagnóstico y la lógica del pensamiento, esa no es revisable. Tienen que aprender a pensar y tienen que tener una base de anatomía, fisiología y fisiopatología para llegar al diagnóstico. Y esto incluye una semiología. Vamos a pasar a la próxima, que en el caso de la endocarditis infecciosa, próxima diapositiva, por favor. Hello. Bien. Tenemos muchos trastornos. O sea, tenemos un soplo que cambiaba. Teníamos la esplenomegalia que podía aparecer en estos pacientes. Tenemos una fiebre crónica, pero tenemos hemorragias en astillas dentro de los lechos unguial y las lesiones de Janeway, que son lesiones que parecen vasculitis y no son más que infartos, microinfartos sépticos de la vasculatura. Cuando tenemos este tipo de lesiones que remedan púrpuras o vasculitis, fundamentalmente la planta de las manos, la palma de los pies, no confundirlo con las lesiones de la sífilis secundaria, que también pueden padecerse, en un cuadro febril prolongado dentro de un paciente que tiene un síndrome general marcado con un síndrome, ¿cómo se llama? Febril prolongado, una esplenomegalia y un soplo o trastorno del ritmo, pensar que el diagnóstico de endocarditis, y en este caso endocarditis infecciosa, es una opción de primer orden y en una que hay que pensar. ¿Está bien? En cuanto al tratamiento de la endocarditis infecciosa, está perfectamente de que tienen que escoger, tratan de hacer los hemocultivos, determinar el agente infeccioso, hacer un tratamiento primero con antibióticos, por supuesto, con vía central tomada, parenteral y de amplio espectro, tratando después de reducirlo al espectro de el agente que ha sido aislado. Existen endocarditis infecciosas de las cuales no determinamos el agente y después vamos a hablar de la fiebre Q, la Coxiella burnetii, etcétera, pero quiero enfatizar en las sépticas, en los cocos piógenos que pueden producir este tipo de pericarditis. Bien, bien, pasando a la próxima diapositiva, por favor, tenemos ahí. Sistema nervioso central. Bien. Las meningitis sépticas. A mí me gusta hablar de meningoencefalitis de predominio meningio más que de meningitis. ¿Por qué? Porque es muy difícil que usted tenga una meningitis aislada. Casi siempre hay un componente encefálico. Vamos a decirle que las bacterias producen una meningoencefalitis con un predominio generalmente meningio, más que encefálico, que tiene un componente encefálico. Y los virus producen encefalitis con un componente meningio. O sea que si ustedes ven una encefalitis súbita o un paciente que tiene una toma de conciencia y comprobamos por imagenología, comprobamos por el cuadro clínico y demás, de que el paciente está encefalítico, hay que pensar en los virus. Y hay que pensar mucho en los virus. Y hay que pensar en inmunodeficiencia. Vamos a ver eso. Pero de cualquier forma, la toma meningia específica, fiebre alta, a veces las encefalitis son de una fiebre sorda, prolongada, ocasionalmente alta. No es un diagnóstico de exclusión. Dolor de cabeza, componente encefalítico, pero que acompaña al síndrome meningio, fundamentalmente por la toma de las meninges, fundamentalmente por toma de la aracnoide y de la dura madre, que son los que tienen los receptores,
Y ese dolor de cabeza es muy patente en el cuello, porque los movimientos de doblar el cuello, girarlo, o la flexión del cuello, recuerden que ustedes enseñaron en su carrera la maniobra de Kearney, de Brudzinski, que tratan de tironear las capas meningias con maniobras como flexionar el cuello, y vemos cómo el paciente trata de hacer una retroacción flexionando las piernas para aliviar el dolor, o sea, rigidez de nuca, que se es patente por la maniobra de Kearney y Brudzinski, dolor al girar el cuello, a veces imposibilidad real de girar el cuello. Bien. Pérdida de apetito y vómitos. Pero, el vómito es un componente encefalítico, por eso a mí me gusta hablar de meningoencefalitis. Y la pérdida de apetito es un componente que usted se lo puede poner a cualquier enfermedad. O sea, pero bien, en este caso, debilidad muscular, fatiga, parálisis, se dan cuenta que son componentes más encefalíticos que de meningitis. Cambios en el estado mental por toma y las convulsiones son encefalíticas. ¿Por qué pongo lesiones purpúricas? Porque, y esto es un error muy acentuado, el síndrome meningio más terrible en cuanto a mortalidad y el que más rápidamente evoluciona desde el inicio de los síntomas, o sea, inoculación, inicio de los síntomas, hasta la gravedad y la posible fallecimiento del paciente no reconocido a tiempo o que tiene circunstancias inmunológicas que hacen imposible la atención a tiempo. Y por eso queremos enfatizar en la vacunación con antimeningíticas. Es crucial. Yo participé, la doctora Vivian Cáceres seguro que participó de epidemias de meningitis por meningococo antes de existir la vacuna. Era algo terrible, era algo terrible. O sea, desde el inicio de los síntomas hasta la muerte solía ocurrir no menos o no mucho más de 24 horas. ¿Está bien? Bien. Ahora, las lesiones purpúricas no se deben a la toma meningia. Las lesiones purpúricas no se deben a la toma encefálica. De hecho, puedes tener lesiones purpúricas y trastornos de sepsis generalizada con coagulación intravascular diseminada y fallos múltiples de órganos sin que se tomen las meninges. Porque en el caso de la meningitis por meningococo tenemos una fase laringia, o sea, faringia, la faringitis meningocócica, pasamos a la sangre y hacemos un cuadro de meningococemia, o sea, infectación de la sangre por meningococo, con o sin toma meningia, mucho peor con toma meningia, pero letal, incluso si no se toman las meningias. Ese cuadro de coagulación intravascular diseminada, ese cuadro de vasculitis generalizada, ese cuadro de fallo múltiplo de órganos puede cursar con hemorragias a nivel de la vasculatura capilar y producir entonces petequias, fundamentalmente lesiones petequiales y lesiones purpúricas agrupadas. Por lo tanto, eso de lesiones purpúricas cae aquí no por la meningitis séptica, sino por el cuadro sistémico de la meningoencefalitis por meningococo, fundamentalmente en la fase meningococémica. El hecho de que se llaman meningos es por el nombre de la Neisseria meningitidis o meningococo, pero no siempre toma las meninges, no siempre toma el encéfalo. Bien. Reconociendo esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Donde ustedes tienen un resumen de los distintos patógenos que pueden producir encefalitis y meningitis. Como siempre, los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Vamos a hacer algunas salvedades. El herpes simple, tanto tipo 1 como 2, puede producir meningitis. El herpes simple es extremadamente común y seguramente ustedes lo vieron como una de las enfermedades de transmisión sexual más común dentro de mundialmente. ¿Por qué meningitis? Por herpes simple. Porque lo que causa una lesión herpética o una lesión recurrente que toma la piel y que se hace crónica, recurrente, con todo lo que ustedes conocen, en el caso de que la inmunoregulación caiga, porque no tenemos una suficiente cantidad de células, linfocitos T, T-helper, TH1, fundamentalmente por el tipo de respuesta granulomatosa, pero los linfocitos T son reguladores e inductores.
Si faltan estos linfocitos, no podemos regular las células natural killer, pero sobre todo no podemos darle una información a las células B para que produzcan suficientes anticuerpos y dirigidos a hacer clonas específicas de anticuerpos. Y tendríamos una gammapatía o un aumento de anticuerpos policlonal no específico que va a producir más trastornos que cura. Y la posibilidad de que estos virus entonces afecten el sistema nervioso central es casi cierta. A mí no me preocupa la meningitis por el pepino, excepto que tenga una encefalitis por el pepino. Yo recuerdo con gaciclovir y tratamiento sistémico tratando pacientes con SIDA con esta terrible afección. Bueno, muchos virus del enterovirus, los distintos tipos de enterovirus podemos decir, varicela zoster, terrible cuando tenemos una varicela zoster afectando el sistema nervioso central, el ser humano deprimido, la mortalidad altísima. Epstein-Barr, el virus que produce la variedad más común de la mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, la meningoencefalitis citomegalovírica, es brutal, pero se ve solamente cuando existe menos de 50, menos de 100 y casi seguro menos de 50 células TCD4 positivas. En TCD4 positivas son células linfocitos T, ustedes conocen que presentan el receptor CD4 o linfocitos TH, T helper. Bien. Las arbovirosis. Arbovirus no es una clasificación vírica. Arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Generalmente son muchos tipos de virus que comparten la cosa común de transmitirse por mosquitos, por garrapatas, por artrópodos. Aquí tenemos que ustedes conocen la fiebre del Nilo occidental, la encefalitis Shaolin, la encefalitis equina, las tres, oriental, occidental, la encefalitis japonesa, etc. Bien, VIH. Bien, vamos a hablar de una cosa. El VIH, como virus, puede producir encefalitis o meningoencefalitis por dos mecanismos. Primero, el VIH hace caer las células CD4 positivas, los linfocitos T, y así tenemos una puerta abierta para una respuesta inmune no contenida para estos tipos de virus, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Antes de que el VIH haga esto, el infección reciente por VIH, el VIH es neurótropo. El VIH tiene una afección del sistema nervioso central, no por inmunodeficiencia, no por desinmunoregulación, sino por el mismo virus, VIH, que tiene una característica neurópota muy de tropismo por el sistema nervioso central bastante marcada. Por lo tanto, las encefalitis, los trastornos de funcionamiento encefálico, síndrome adénico, porque también afecta al sistema mononuclear fagocítico como virus, se ven dentro de estos. Podemos tener un tipo de encefalitis cuando hacemos parece que tenemos una meningoencefalitis viral. Yo recordaba con mis alumnos de maestría que les decía, en Cuba se tenía la costumbre de decir, no es una encefalitis bacteriana. Qué bueno, por lo menos un virus. Los virus se tratan con medidas bien. Yo les decía, sí, es un virus. Pero recuerden que ese virus puede ser un VIH. Y podemos estar en la fase inicial de infectación primaria del VIH, donde caen los CD4, donde sube la carga viral y después hay una recuperación para pasar a un periodo. Seguro que de eso ustedes saben mucho más porque ya dieron VIH dentro de la... Por lo tanto, el virus de VIH como virus, como él mismo, es neurótropo. Aquí tenemos otro, la rabia, la influenza, la parotiditis, o sea, la encefalitis por paramyxovirus, son comunes fundamentalmente en los lugares donde no está controlada las enfermedades zoonóticas, en este caso de la rabia. No sé si ustedes conocen, pero sabían de que a Edgar Allan Poe, el autor de El Cuervo, de los cuentos de terror, el creador de la novela corta de suspense, muere y ahora se está especulando de que la causa de la muerte no bien determinada de Edgar Allan Poe pudo haber sido rabia por el cuadro clínico, sobre todo la rabia letárgica, que es la forma en que le da a los humanos, una encefalitis brutal y sin cura conocida hasta el momento. Bien,
encefalitis, meningitis. Si estamos dentro de la encefalitis, hay algunos gérmenes que pueden producir colección purulenta séptica dentro del cerebro. Así tenemos, por favor, próxima diapositiva. Ajá, aquí. Los abscesos cerebrales. No vamos a enfatizar qué cosa es un absceso. Absceso es una colección purulenta en cualquier parte de la economía, en cualquier parte del organismo. Tenemos estas imágenes que ustedes reconocen muy fácilmente con una zona de inflamación perilesional con la colección que varía de coloración dependiendo si estamos haciendo una resonancia magnética nuclear o que si estamos haciendo la tomografía axial computarizada. O sea, donde hay líquido, donde no hay. Los abscesos se ven mucho mejor con contraste. Se sospecha de absceso, por ejemplo, vean ustedes cómo esta lesión ocupa espacio, vean cómo la línea central está desplazada, porque una lesión inflamatoria con su cavidad llena de líquido purulento, y vean cómo ocupa espacio y como en ocasiones comprime los ventrículos laterales, produciendo un aumento de la presión intracraniana. O sea, el absceso cerebral es un diagnóstico que muchas veces requiere de intervención quirúrgica para lograr una curación efectiva y debe ser reconocido. Reconocido cuando usted tenga un síndrome febril con letargo, una encefalitis. Toda encefalitis lleva estudio imaginológico con resonancia magnética nuclear y con tomografía computarizada. Es imperdonable no sale en estos momentos. En los lugares mucho más atrasados, la radiografía puede hacerlo sospechar. Tenemos aumento de la tensión intracranial como trastorno del ritmo cardíaco, disminución de las pulsaciones con una bradicardia, cefalea y por supuesto lo que no debe dejar de hacer ninguno de ustedes es, ante cualquier cuadro neurológico, realizar un fondo de ojo y explorar la indemnidad de las papilas. Las papilitis, el papiledema, son síntomas inequívocos en un cuadro clínico compatible de absceso cerebral o de lesión que está ocupando espacio. Si la porción que ocupa espacio tiene un síndrome séptico asociado, pensamos en el absceso cerebral. Bueno, eso lo sabían ustedes. Ahora vamos a hablar de una cosa que ustedes, dos circunstancias infectológicas en las cuales el diagnóstico difiere un tanto. Vamos a hablar primero de el Toxoplasma gondii, que ustedes lo conocen en los pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Bien. El Toxoplasma gondii en los pacientes inmunocompetentes produce una enfermedad adénica, produce dentro de la primoinfectación, puede producir aborto en el momento de que esté activo. Es una enfermedad que generalmente produce un cuadro adénico febril que es autocontrolado bien y que requiere de una reacción inflamatoria para aislar al toxoplasma. El Toxoplasma gondii, igual que la tuberculosis, se curan con una respuesta de células T tipo TH1. Esta respuesta TH1 tiende a fibrosis, a reclutamiento celular, sobre todo del sistema mononuclear fagocítico, y aislamiento del germen. Generalmente, los macrófagos, las células del sistema mononuclear fagocítico, tratan de contener dentro de su fagosoma, y cuando se forma un fagolisosoma, mucho más, a los gérmenes. Vamos a decir Toxoplasma gondii, que es el que estamos ocupando, aunque la tuberculosis es algo muy similar. Inducen una respuesta a presentar los antígenos a las células T, y estas células T van a producir linfocina, que en el caso de la respuesta de TH1 tiene a la interleuquina 1, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral de los polimorfos nucleares e interferón gamma. Esto está en la literatura, o sea, perdón un momentico mi letra. Pero estas linfoquinas producen una respuesta de secuestro celular, y vamos a hacer una caja con un granuloma donde el germen va a estar aislado, la enfermedad va a desaparecer, pero el toxoplasma va a permanecer viable tal vez de por vida del paciente. No pasa nada si el paciente conserva esta inmunidad con capacidad de hacer TH1, pero si caen las células TH, fundamentalmente que son células T, CD4 positivas, como ocurre en el caso del SIDA o en el caso de algunas inmunodeficiencias, de
congénitas, pero celulares. Bueno, pues destruimos estas cápsulas, el germen sale. En el caso de la tuberculosis vamos a tener tuberculosis miliar y todas las complicaciones con la muerte, pero en el caso del toxoplasma vamos a tener un cuadro que no se parece en nada al cuadro inicial que teníamos de toxoplasmosis. Tenemos ahora un caso de toxoplasma del sistema nervioso central, neurotoxoplasmosis. Neurotoxoplasmosis es un cuadro absolutamente distinto al de la toxoplasmosis. Y la causa, igual que la tuberculosis de reinfección o la tuberculosis secundaria, es un toxoplasma que ya estaba dentro de tu organismo, que ya estaba contenido, que estaba dentro de esta respuesta granulomatosa por una respuesta TH1 efectiva, pero que se perdió esta respuesta, se perdieron las células de contención y se perdió el granuloma. Pasan a la sangre y toman como blanco en este momento a el sistema nervioso central. Bien, aquí tenemos la neurotoxoplasmosis y tenemos algunas imágenes. Vean cómo tiene una imagen como si fuera un halo, un acceso cerebral con una capa. Cuando usted tenga un paciente con un síndrome que ocupa espacio, que tiene los CD4 bajos, paciente con VIH positivo o paciente que tenga un conteo de CD4 bajo, con una imagen así hay dos posibilidades y solo dos posibilidades. O tiene un linfoma cerebral primario o tiene un neurotoxoplasmosis. ¿Bien? ¿Qué pasa? El linfoma cerebral primario lleva cirugía, lleva a hacer todo el tratamiento de linfoma. La neurotoxoplasmosis puede ceder a tratamiento antitoxoplasma, fundamentalmente parenteral. Incluso nosotros tuvimos una experiencia de que en vez de utilizar polifarmacia, utilizamos solamente el tratamiento con monofarmacia, discúlpenme, que tengo monofármacos y tratábamos entonces la neurotoxoplasmosis con éxito en muchos casos que habían sido dados como casos no recuperables. Tenemos una lesión que ocupa espacio, tenemos una lesión que se comporta como un tumor, como un acceso cerebral severo, con toma de la conciencia, con convulsiones, coma, un paciente que puede tener toma de piramidal, vamos a comprobar que puede tener su Babinski positivo, puede tener crono, puede tener hiperreflexia o puede tener flacidez, con una papiledema que puede aparecer con un síndrome de conos de presión y con dejo asimétrico, con todas las características de nisocoria y demás, y con esa imagen. Para uno obtener esa imagen, cuando uno sospecha el neurotoxoplasmosis, tiene que indicarle al imaginólogo que se le ponga doble dosis de contraste. Me decía, con doble contraste. ¿Cómo es? Sí, con doble contraste. Es porque me interesa esa imagen de la cápsula para inferir o linfoma cerebral primario o neurotoxoplasmosis. ¿Sí? Generalmente inicio el tratamiento para la neurotoxoplasmosis porque es la causa curable y mientras tanto voy buscando, pero si en el caso de que no fuera, que fuera un linfoma cerebral, no voy a hacer daño. Si fuera una neurotoxoplasmosis, ya estoy salvando al paciente. Disculpe que a veces yo pienso que parece que me hablo demasiado rápido en ocasiones. Bien, aquí tenemos entonces neurotoxoplasmosis. Vean cómo está la imagen esta anillada. Vean cómo podemos tener un absceso, podemos tenerlo múltiple. Para eso también con el linfoma cerebral primario, que es el tumor más frecuente, terrible, en los pacientes con VIH, o sea, una de las causas de toma del sistema nervioso central con VIH. Les hablaba de la neurotoxoplasmosis, podría hablarle de la actinomicosis, podría hablarle de nocardiosis, etcétera, que producen que los pacientes inmunocomprometidos abscesos. Hay un tipo de absceso, un tipo de lesión granulomatosa que a veces la gente no toma en cuenta. Cuando ustedes le hablan de ameba, y ustedes son médicos muy bien preparados, yo lo sé, y ustedes conocen las enfermedades amibianas fundamentalmente, saben de que la ameba histolítica es una ameba que produce disentería amebiana y que puede encontrarse en distintos órganos de la economía, y que es una ameba que, tengo aquí un borrador, que puede ser sistémica, puede producir absceso hepático, es más común, y puede producir incluso abscesos a cualquier nivel. El cerebral no es muy común, pero no es una exclusión.
pero hay una ameba que sí se hospeda en el cerebro. Una ameba que vive, que no es una ameba que ¿cómo se llama? Androfílica, o sea, que tenga, ¿cómo se llama? Antropofílica, que tenga predilección por los hombres. O sea, es una ameba de vida libre, como cualquier tipo de las amebas de vida libre. Podemos encontrarla en charcos, podemos encontrarla en pocetas, podemos encontrarla en piscinas, que están bien tratadas y que llevan tiempo. ¿Ven? Fundamentalmente cuando estas piscinas tienen un sustrato del cual se puede alimentar la ameba de vida libre. Hay tres tipos de ameba de vida libre que pueden producir afección al sistema nervioso central en los humanos. Así tenemos la Naegleria, la Naegleria fowleri, la Acan, la Acanthopeba castellari, la Naegleria fowleri y la Hackmanella y Arena. Bueno, no quiero que se hable de todo esto, pero la Naegleria sí, porque es el agente causal de la encefalitis granulomatosa por ameba de vía libre. Le llaman ameba comedora de sesos o comedora del cerebro. El cuadro es brutal. El tratamiento, aquí tenemos una pieza de una necropsia de un paciente. Vean cómo están las lesiones granulomatosas con pérdida de masa del sistema nervioso central. Y por supuesto, ustedes se imaginarán el cuadro clínico: coma, convulsiones, pérdida de las funciones vitales y muerte, con muerte terrible. Primero empieza con cambios de conducta. Hay pacientes que se ríen constantemente o lloran constantemente o tienen y cambian la conducta. Después, y el antecedente, cuando uno ve absceso cerebral en pacientes que tienen cambios de conducta, que tiene un trastorno séptico, estamos pensando en ¿cómo se llama? En enfermedad séptica, pero cuando no vemos ninguna bacteria o virus reconocible y tenemos un antecedente epidemiológico que casi siempre nunca indagamos, tenemos que hacer una biopsia cerebral. Y la biopsia cerebral con ameba implica tratamiento precoz, si queremos salvar la vida del paciente, que incluye la anfotericin B, igual que la lesión micótica, los imidazoles de síntesis, o sea, los azoles en general, pero siempre con tratamiento parenteral, tratamiento de la hipertensión endocraniana y ya saben, todas las medidas de terapia intensiva para tratar este tipo de pacientes. Así que encefalitis gemeviana, Naegleria gruberi, Acanthopeba castellari, Hartmanella y Alina, dentro de otras, pero son las tres más frecuentes, sobre todo la Naegleria. Bien, pasamos al próximo cuadro. Uy. Bien. Enfermedad por arañazo de gato. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, vamos a tener dos enfermedades y a veces más de dos enfermedades por el mismo germen. Enfermedad por arañazo de gato, perfecto. Pero si ustedes estudian las enfermedades que definen el SIDA, fundamentalmente no las que lo marcan, sino las que sienten en los pacientes que tienen CD4 entre 500 y 250, vamos a tener una enfermedad que se llama angiomatosis basilar. O sea, un trastorno vasculítico, febril, subagudo, acrónico, con implicaciones terribles de vasculitis sistémica causada por la Bartonella henseli. La Bartonella henseli es un bacilo, antes se llamaba Rochalimea, porque era el bacilo de Rochalimea, o sea, se llama ahora Bartonella, está dentro del género de la Bartonella. La Bartonella henseli produce dos cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica es distinta. Porque cuando tenemos inmunología para producir granulomas y, como le había dicho, una respuesta TH1 eficiente, podemos contener la tuberculosis, podemos contener la toxoplasmosis, podemos contener la Bartonella y producir un cuadro de adenopatías crónicas febril, bien, muy parecido al de la mononucleosis infecciosa, muy parecido al de la toxoplasmosis en inmunocompetente, y en este caso tenemos una enfermedad por arañazo de gato. ¿Por qué?
Porque la Bartonella henseli es muy común en los gatos pequeños que nos araña, jugamos con él, puede ser casi siempre es contenida, casi siempre es autolimitada perfectamente. Y como responde a la respuesta TH1, generalmente se contiene dentro de granulomas y con acción del sistema mononuclear fagocítico, o sea, las células de Langerhans, los monocitos, los macrófagos, células gigantes. Bien, pero la gente la Bartonella henseli, ¿verdad? Los gatos pequeños son portadores, se transmite el 90% por contacto cercano, los niños jugando con los gatos. A mí me encantan los gatos, he jugado con gatos desde niño, quién sabe. Afortunadamente estoy inmunocompetente, pero si caigo en una inmunodeficiencia, no voy a tener una enfermedad por arañarse de gato. ¿Cómo voy a tener? Una geomatosis basilar. No va a suceder. Yo me cuido mucho para eso. Bien. En la enfermedad para arañarse de gato tenemos una lesión primaria en el sitio del daño. Esa lesión primaria es generalmente una lesión papulosa. Hay muchas enfermedades, y creo que con la doctora Vivian, ustedes hablaron de la sífilis, tiene un charco de inoculación primaria. Cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, tenemos el chagoma, inoculación primaria. Aquí en el arañazo de gato tenemos también un charco de inoculación primaria. Tenemos adenopatías, igual que la toxoplasmosis. Hay secuestro por el sistema mononuclear fagocítico y hay adenopatías en todas las enfermedades que involucren al sistema mononuclear fagocítico. Una respuesta TH1, o sea, interleuquina 1, interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral de los polimorfos nucleares y el interferón gamma. Bien, adenopatía en ocasiones supura y fiebre, malestar general, cefalea, anorexia, puede ser más marcado o menos marcado. Tengo una sobrina que siempre estaba preocupada porque los niños tenían eso. Bien, no lo tenía. Bien, una persona que haya en contacto con el gato puede tener, aquí tenemos la protuberancia, que puede ser un charco de inoculación. Vamos a tener inflamación de los ganglios linfáticos, una adenopatía, y vean con estas pequeñas protuberancias en la piel, porque siempre hay una participación vasculítica que es autolimitada. Ahora, pasamos a la próxima. Próxima diapositiva. Y este pobre niño no tiene una enfermedad por arañarse de gato, pero lo arañó un gato hace años, cayeron sus CD4, se infectó por la misma Bartonella henseli, tiene una enfermedad distinta por el mismo germen. Es la respuesta inmunológica la que da el caché clínico de las enfermedades. Muy bien. Aquí tenemos la geomatosis basilar, absolutamente distinta, diseminada, respuesta vasculítica, puede ser tener manifestaciones encefálicas, cuadro terrible dentro de todas las cosas terribles que tiene el paciente inmunocomprometido. Bien, si daba tiempo yo iba a hablar algo sobre el concepto de inmunocomprometido y más. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las encefalitis, de las enfermedades hemorrágicas, porque ustedes me interesa, ustedes tienen el material, porque van a estudiar, y a mí me interesa que ustedes estudien las fiebres, perdón, esto no es general. Las fiebres por hemorrágica, por arenavirus. Bien, la fiebre hemorrágica por hantavirus. Fiebre hemorrágica por flavivirus, que lo tenemos mucho, la fiebre del dengue con manifestaciones hemorrágicas, flavivirosis. Están también los filovirus, como las terribles ébola y Marburg, que son virus RNA monocatenarios que producen una fiebre hemorrágica fulminante. ¿Por qué les hablo de los arenavirus? Porque en América los arenavirus son virus RNA monocatenarios que son transmitidos por las heces vaporizadas de algunos ratones. Ahí tenemos la fiebre por coronavirus, en África la fiebre de Lassa, en América tenemos la fiebre de Junín, Machupo, Guanadito, Sabiá, que son territoriales, la fiebre hemorrágica boliviana, la fiebre hemorrágica venezolana, etcétera, brasileña, etcétera. El problema es que ustedes ecuatorianos tienen un ratoncito, a ver si me acuerdo el nombre del ratoncito que tienen ustedes.
que vive en zona selvática, que se llama, si no me equivoco, la Oligorhizomes microti. Es decir, ustedes tienen un ratón que puede transmitir arenavirus y que lo transmite. Solo que ustedes todavía dentro de Ecuador no tienen una enfermedad producida por arenavirus severa, como si la tienen los virus de Junín, Machupo, Guadalito y Sabiá. Por ejemplo, el caso de la fiebre de Junín, ellos tienen otro de ratón que es el Perimiscus maculatus, etcétera, el músculo, son ratones que pueden transmitirlo, pero que no pueden perderle el hecho, y el hecho también de que los virus mutan, pueden ser transmitidos por otros artrópodos y produce un cuadro respiratorio severo que puede producir fiebre hemorrágica. Los hantavirus, hay dos formas. La fiebre hemorrágica con toma renal por hantavirosis, en este caso tenemos el Dobrava Belgrado, el virus de Banju, el de Seúl, etcétera, pero tenemos hantavirus dentro de América. La hantavirosis respiratoria no produce fiebre hemorrágica, sino manifestaciones respiratorias muy parecidas a lo que tuvimos con el COVID y con otras enfermedades. Bien, pero estamos a punto de terminar ya. Me está avisando, qué lástima, por eso son demasiados temas, los reduje, pero todavía tenemos mucho que hablar. ¿Preguntas para debatir? Les toca a ustedes. Yo creo que yo he obligado.